Chavos, buenos días. Hoy es día 19 de mayo, martes. Ya nos liberamos de las cadenas, ¿verdad? En caridad de Dios. Espero y tengas listo tu cuadro para trabajar el día de hoy. Sabes que ese cuadro vamos a complementarlo el día de hoy y el día de mañana. Te voy a platicar algunas de las propiedades de cada uno de los grupos funcionales y bueno, la idea es que tú las vayas agregando, ¿verdad? Preferí platicártelas yo para no sobresaturarte de trabajo. Normalmente aquí lo que hago es pedir una investigación, pero bueno, son condiciones especiales y hay que trabajar también de manera especial. Así que ponte trucha. Cada uno de los temas que vas a escuchar, bueno, pues ahora hay que irlo agregando ahí en tu cuadro, ¿sale? Ya mañana te platicaré alguna consideración especial que va a suceder esta semana, pero por lo pronto vamos a trabajar. Y empezamos con los alcanos. Por cierto, cometí un error en el video de ayer. No te dije que no había que agregar ni los cicloalcanos ni los cicloalquenos, pero bueno, alcancé a poner una información ahí en el grupo, ojalá y la hayas recibido a tiempo. Te decía, vamos a comenzar primero con los alcanos. Vamos a recordar cadena de carbonos con todos los enlaces sencillos. Ojo, recuerda que todos los enlaces sencillos nos indican una cadena saturada, ¿te acuerdas? ¿Saturada de qué? Pues saturada de energía. Ojo entonces, saturada de energía. Muy bien. Para empezar, a los alcanos, muchachos, también se les conoce como parafinas, de manera genérica. Es correcto decir alcanos o decir parafinas, ¿verdad? Parafina es lo que nosotros llamamos cera de las velas. Obviamente no es cera, es parafina, justamente. Pero bueno, para que te des una idea de dónde viene ese nombre. Voy a ser un poco más extenso en las propiedades de los alcanos, porque en el resto de las sustancias, muchas de estas propiedades están en relación con el alcano, ¿verdad? Así que entonces, vamos a empezar. La primera propiedad que tiene el alcano es justamente la que te acabo de platicar. Son compuestos saturados de energía. Ojo, esto es importante. Luego, en la serie, caray, ¿qué es esto? Sí, la serie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera. Los carbonos de 1 a 4, la serie de 1 a 4, es decir, 1, 2, 3, 4, metano, etano, propano y butano. Estos 4, muchachos, son gases. Los 4 son gases. Los siguientes 12, es decir, del pentano al hexadecano, ¿verdad? Del 5 al 16, son líquidos. Y del 17 en delante van a ser sólidos, siendo más duros conforme mayor número de átomos de carbono estén en la molécula, ¿verdad? Entonces, esta es una propiedad. Una más. Tienen un punto de ebullición, tienen un punto de fusión, vamos a decir alto, ¿sí? Vamos a decir alto. Acuérdate que de aquí vamos para hacer las distintas comparaciones. Tiene un punto de fusión alto. Y yo creo que con eso nos vamos a quedar para no meternos en mucho gorro, ¿sí? Punto de ebullición también es alto. Son sustancias que reaccionan liberando mucha energía. Pues claro, pues si están llenos de energía van a liberar mucha energía, ¿sí? Y por esa razón, muchachos, son utilizados como combustibles. Caramba, ¿estos son los combustibles? Efectivamente, te doy ejemplo. Si tú tienes gas natural, lo que estás quemando, de donde estás produciendo el fuego, ahí en la estufa, en el boiler, ¿sí? Es el butano, ¿te acuerdas? El compuesto de 4 átomos de carbono. Pero si tú utilizas gas de cilindro,
entonces lo que estás consumiendo ahí es el propano. Fíjate, la gasolina, por ejemplo, la gasolina es de 8 carbonos, es el octano. La próxima vez que vayas a la gasolinera, fíjate que en las bombas, tanto la Magna como la Premium, dice octanaje, es decir, qué tantas cadenas de carbono hay por cada unidad de volumen. ¿Has escuchado aquello de que la gasolina gringa rinde más? Ah, caramba, ¿y esto por qué? Ah, pues tiene que ver con los octanos de los que te comento. Vamos a suponer que tu carro requiera de 10 octanos para ir de aquí a allá, ¿sí? En la gasolina gringa, esos 10 octanos lo vas a conseguir, es un número hipotético, ¿no? Pero es para que comprendamos. Esos 10 octanos que tu carro necesita, los vas a completar, digamos, en medio litro. Mientras que la gasolina mexicana, desafortunadamente, no te va a dar 10 octanos en medio litro. A lo mejor en medio litro te dará 7. Y entonces, pues obviamente que entiendes por qué se consume más rápido la gasolina mexicana, o rinde más la gringa, como lo quieras ver. Ojalá y esto cambie en un futuro cercano. Entonces, el diésel, por ejemplo, es el de 12 átomos de carbono. La turbocina, la que utilizan los aviones, es el de 16 átomos de carbono, el hexadecano, ¿sí? Entonces, ¿cómo ves? Los alcanos liberan grandes, pero grandes cantidades de energía. Desgraciadamente, cuando estos alcanos entran en combustión, la combustión es una manera elegante de decir oxidación, es decir, cuando los compuestos se combinan con el oxígeno, ¿sí? Y esto es uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años como humanidad. Mira, te platico. Tengo aquí las reacciones químicas del octano, de la gasolina, te decía, ¿verdad? Es 2 moléculas de octano. Para poder reaccionar requieren de 25 moléculas de oxígeno, y aquí es donde está el grave problema, y van a liberar 16 moléculas de dióxido de carbono. Y resulta que este dióxido de carbono, muchachos, es la misma sustancia que exhalamos al momento de nuestro proceso respiratorio. Es esa misma sustancia que resulta que se acumula en la atmósfera, genera el cambio climático porque absorbe o mantiene el calor en la tierra, etcétera, etcétera, y todos los grandísimos problemas que esto conlleva, ¿verdad? Y aparte, 18 moléculas de agua. Pero por si esto fuera poco, resulta que este condenado octano, esta canija de gasolina, cuando hay poco oxígeno, ¿te fijas?, va a producir otro gas, que este gas es mucho, pero mucho más venenoso que el dióxido de carbono, y que se llama monóxido de carbono. Sí, esa misma sustancia desafortunadamente sigue sucediendo en los inviernos. Cuando prendemos el calentón, ¿verdad? Obviamente aquí no es la gasolina, aquí es el propano o el butano, depende del gas que estés consumiendo. Pero cuando tenemos poco oxígeno, se libera dióxido de carbono, y este canijo es el que mata a las personas. Por esa razón te recomiendan que apagues el calentón, por esa razón te recomiendas que mientras lo tengas funcionando dejes una ventana abierta, justamente para evitar que reduzca la cantidad de oxígeno y que en vez de dióxido te produzca monóxido, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual los alcanos, se utilizan como combustible, por la gran capacidad que tienen para liberar energía. Y bueno, otro uso que le damos también, muchachos, a los alcanos, otro uso es cada vez que vas al ENMAR, te dan una bolsita de plástico que está hecha de una sustancia que se llama polipropileno, ¿verdad?
ya lo platicaremos más adelante. Este polipropileno, muchachos, son cadenas de alcanos unidos a otras cadenas de alcanos, unidos a otras cadenas de alcanos, unidos a otras cadenas de alcanos. Son complejos, son compuestos verdaderamente complejos, ¿verdad? Y entonces este es otro de los usos que tienen los alcanos, ¿vale? Y ya vamos a dejar los canijos alcanos por la paz. Ya llevas los elementos más importantes. Claro que tienen muchísimas más propiedades, pero vamos a quedarnos con estos nada más. Vamos a meternos ahora a los alquenos. Ojo, muchachos. A los alquenos también se les conoce como olefinas. Pasó otra mala palabra. Olefinas. Otra manera de decirle a las olefinas es aceites. Ah, caramba, profe, entonces los alquenos son aceites. Sí, efectivamente, los alquenos son aceites. Estos también reaccionan con el oxígeno, estos también entran en combustión, pero no tienen una liberación tan eficiente de la energía. Por eso es que no se utilizan como combustibles. Su punto de fusión, su punto de ebullición son mucho más bajos que los alcanos, ¿verdad? Son más bajos que los alcanos. Su dureza, ahí también. Los primeros 3 son gases, es decir, de 2, 3, 4 carbonos. Luego de 5 a 15 son líquidos. Y luego ya del 16 en delante se van volviendo sólidos, ¿verdad? Se van volviendo sólidos. Estos compuestos, muchachos, son más inestables, es decir, tienden a reaccionar más rápido. Si tú te acuerdas, quedamos que la doble ligadura, en vez de ser una zona más dura, más fuerte, más estable de la cadena, es exactamente lo contrario. Es una zona muy débil de la cadena, entonces tiende a romperse más rápido. Y si esto sucede, bueno, pues va a tender a reaccionar también más rápido. Pero insisto, no liberan la misma cantidad de energía que los alcanos. Ojo con esto. Por la misma condición que te decía hace rato, los alquenos, muchachos, principalmente se utilizan como lubricantes. Los alquenos principalmente son lubricantes, ¿verdad? De ahí su nombre de aceites también, quizá, ¿verdad? Estos alquenos son muy importantes en la química moderna. Mira, si no existieran los alquenos, no podríamos tener muchos de los derivados del petróleo que son de primera necesidad. Muchas de las telas sintéticas, como el poliéster, el nylon, la licra, etcétera, etcétera, no existirían si no es con los alcanos. Ese petróleo debe pasar por un proceso de combinación con algunos alquenos, ¿verdad?, para dar origen a esos compuestos de los que te hablo. Inclusive el hule para las llantas de los carros, etcétera, etcétera. Entonces, los alquenos básicamente su uso es como lubricantes y como medio para la obtención de muchos derivados del petróleo, ¿verdad? De muchos de los derivados del petróleo. Hijo, como me lo estoy aventando todo de memoria, no sé si te lo estaré dando completo. Vamos a echarle ganas y suponer que sí, ¿verdad? Entonces, esto sería el caso de los alquenos. Vámonos con los alquinos. ¿Te acuerdas? Triple ligadura entre los carbonos. Bien. Los alquinos, para empezar, muchachos, todavía van a tener un punto de fusión y de ebullición aún más bajo que los alquenos, que de por sí ya es bajo en comparación a los alcanos. Pero es fácil de entender. Si la doble ligadura es una zona débil de la cadena, imagínate la triple. Existe pues, porque apenas, ¿verdad? Pero en realidad es una zona extremadamente débil de la cadena. Por esta razón, tienden a tener puntos de fusión, de ebullición muy bajos. A los alquinos, muchachos, también se les conoce con el nombre de acetilenos. No sé si hayas tenido oportunidad de ver la soldadura con fuego, que tienen unos tanques por ahí. Es la soldadura de acetileno, así le llaman.
Lo que están quemando en realidad es el etino, un gas de 2 carbonos con triple ligadura. No es un calor tan eficiente como si quemaran algún alcano, pero es un calor que se focaliza mucho. Por eso se utiliza el acetileno y es capaz de llegar a fundir inclusive los metales, ¿verdad? Esa antorcha pues de acetileno. De hecho, por eso se le conoce a los alquinos como acetilenos, porque los alquinos, aparte de esto que te estoy diciendo, tienen muy pocos usos, pero muy pocos usos. Su nivel de reacción es muy alto, justo por lo que te digo. Esa triple ligadura tiende a romperse con mucha facilidad y el compuesto, bueno, pues se transformará de manera eficiente. Pues no, más usos importantes, no vayas a creer que estos usos que te platico son los únicos, no, tienen muchísimos, pero acuérdate que estamos tratando de darte un extracto de la síntesis del resumen, ¿no? Algo muy, muy corto. Entonces, ya vimos las particularidades que tienen tanto los alcanos como los alquenos, como los alquinos, ¿verdad? Que a estos se les conoce como hidrocarburos, ¿verdad? Esto se les conoce como hidrocarburos. Ahora ya entiendes de dónde viene el petróleo. Pues claro, es un alcano, claro, muy complejo porque trae otro montón de sustancias, ¿verdad? Pero ya sabes lo que son los combustibles, lo que son los aceites, lo que son los acetilenos. Vamos a meternos ahora, déjame ver a cuáles, porque vamos a meternos a 2 de los grupos funcionales. El resto ya te lo voy a platicar, Dios mediante, el día de mañana. Vamos a meternos a 2 grupos funcionales. Y el primero con el que te quiero platicar es el alcohol. Recuerda, muchachos, que el alcohol se forma con un radical alquilo y el grupo OH. ¿Te acuerdas? Pues bien, los alcoholes, muchachos, se originan, entre otras formas, principalmente de la oxidación de los azúcares. Cuando los carbohidratos se oxidan, van a dar origen a los alcoholes. Ya te lo platicarán en biología, mediante un proceso que se llama fermentación, ¿verdad? Básicamente es uno de los orígenes que tienen los alcoholes. A ver, los alcoholes, muchachos, los primeros 10 en la serie son líquidos. De ahí en fuera empiezan a ser más duros conforme más átomos de carbono tengan, igual que todos los compuestos orgánicos, de hecho, ¿verdad? Igual que todos los compuestos orgánicos. Resulta, Bodoques, que el alcohol es un veneno para el organismo. Es un veneno. De hecho, esto, ¿te acuerdas? De 2 carbonos, etanol, ¿sí? Bien, este compuesto, el etanol, es el único de los alcoholes que el ser humano ha aprendido a ingerir, ¿verdad? Ha aprendido a ingerir. Seguro me estarás diciendo, oye, pues no me acaba de decir que es un veneno. Sí, es un veneno y bien potente, pero ahorita te platico, déjame, te sigo dando otras características de los alcoholes. Son los primeros solventes orgánicos de los que vamos a platicar, es decir, estos compuestos tienden a disolver a otros compuestos orgánicos. Te acordarás que cuando hablamos de la diferencia entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos, veíamos que los inorgánicos están formados por enlace iónico y entonces se deben de disolver en un compuesto polar, un compuesto que tenga polos, pues, el agua, ¿te acuerdas? Una parte positiva, otra negativa, pero que el agua no servía para disolver compuestos que no estuvieran muy claras sus cargas, es decir,
que no estuvieran formados por enlace iónico. El agua difícilmente puede disolver compuestos orgánicos, aunque hay sus excepciones, ya te platicaré algunas más adelante. Pero debe haber manera de disolver compuestos orgánicos, efectivamente. Y uno de esos solventes es justamente el alcohol. Por esa razón es que tu papá se avienta sus mixes ahí y se avientan los coctelitos chirulí. No pienses, yo soy un desperdicio de cara. Me han dicho muchas veces que tengo cara de borracho, pero no pisteo, fíjate. Desde hace ya muchos años, como 30 que no pisteo. Así que qué desperdicio de cara, me dicen mis amigos. El alcohol, muchachos, es una sustancia que tiende a gasificar, es decir, que su punto de ebullición es muy bajo. Prácticamente estoy hablando de 60 grados centígrados y el alcohol se evapora, ¿verdad? El alcohol se evapora. Esa es una de sus características, tienen un punto de ebullición muy bajo. Tienen un olor, digamos, característico, ¿sí? A alguna gente no le gusta el olor al alcohol, a otras gentes es casi delirante para ellos, ¿no? Entonces, vamos a decir un olor simplemente así, característico, ¿verdad? Bien. Hace rato te decía que el alcohol era un veneno. Te vas a recetar un rollo, ¿verdad?, que te voy a tirar, pero me parece que te puede parecer interesante. A ver. Bueno, ven acá mi Picasso. Ven acá mi Picasso. ¡Ah, hijo de su madre! ¿Y eso qué demonios es? Verás. Esto intenta representarte, está de la tiznada mi dibujo, pero echa la imaginación, células de tu sistema nervioso. Esto que está pintado así en color rojo, esto es una neurona, ¿de acuerdo? Las neuronas son las encargadas de transmitir el impulso eléctrico. A esta zona de la neurona se le llama cabeza, a esta zona se le llama cuello, y a esta zona, que parece así pelo con orzuela, se le llama axón, y a cada pelito de estos se le conoce como dendrita, ¿sí? Y luego acá ves otra neurona, pero nota que no están pegadas sus dendritas en su axón. No es una especie de cable unido uno con otro, no. Pero lo hago aparte. Oiga, profe, pues usted nos está piñando. Usted dijo que los compuestos orgánicos son malos conductores de la electricidad. Caray, ¿qué tiene que ver la electricidad en esto? Tu cerebro, muchachos, es una máquina de producir electricidad. Pues me voy a conectar la tele en la cola. No funciona así, no produce esa intensidad. Pero lo que tú llamas como impulso nervioso es en realidad un impulso eléctrico que está produciendo tu cerebro y lo está mandando a través de un cable, ¿verdad? Lo que tú llamas nervios. Esos nervios están formados por estas células especializadas que se llaman neuronas, ¿verdad? Esas son las neuronas. Pero dices bien, o sea, el compuesto orgánico es un pésimo conductor de la electricidad, malísimo. Entonces, ¿cómo? Si el impulso nervioso es electricidad de muy baja intensidad, el compuesto orgánico es mal conductor, pues entonces, ¿cómo llega el impulso? Y ahí te va una mala palabra que ya te he platicado. ¿Te acuerdas de los electrolitos? Sustancias que cuando están disueltas favorecen el paso de la electricidad. Esto sí te lo alcancé a comentar antes de que termináramos, antes del pedacito de semestre que tuvimos. Resulta, muchachos, y eso te lo represento con estas rayitas azules, resulta que estas neuronas están recubiertas por un electrolito muy eficiente que se llama mielina. La mielina, entonces, muchachos, favorece que ese impulso nervioso, va a ser mi dedo, venga transcurriendo por toda la neurona. Claro, son procesos mucho más complicados. Aquí te los platico a la Walt Disney, ¿no? Entonces, transcurre pues
por este electrolito, por esta mielina. Luego, aquí en esta zona, entre neurona y neurona, no están pegadas, te fijas, pero hay mucha mielina. Haz de cuenta que el impulso ya llegó a esta neurona, viene más despacito, pero cuando llega aquí, que hay mucho electrolito, a esto se le conoce como espacio sináptico, haz de cuenta que se acelera, que agarra vuelo, y va a la otra neurona, y a la otra, y a la otra, y a la otra, hasta que llega a la zona a donde va dirigido ese impulso nervioso. Muy a la Walt Disney, pero así es como funciona tu cerebro y tus nervios, ¿verdad? Desgraciadamente yo ya no doy esta materia, pero cuando llegues a quinto, ve con la doctora Laura Ortiz y te va a ir bien padre en la materia de ciencias de la salud. Que ahí te van a platicar con un poco más de detalle esto. Muy bien. Sin embargo, ahí está la raza echando mugrero. Resulta, Bodo, que es... Bueno, déjame te platico antes. Cuando tú estás en posición de firmes, seguro sabes que no estamos perfectamente equilibrados. Tus piernas no tienen exactamente la misma altura, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener una pierna más corta que la otra. Entonces, cuando estamos en posición de firmes, la gravedad hace su parte y tiendes a ladearte. Pero tu cerebro es una máquina tan perfecta que va ajustando. Épale, güey, te estás yendo para un lado y jala el músculo. O épale, güey, levanta más el pecho. Y sí, o sea, todo eso que tú haces en automático lo está controlando tu cerebro. Pero ahora sí, ahí te va. Ahí viene el alcohol, ¿verdad? Y le empiezas a atacar al alcohol. ¿Qué es lo que hace el alcohol? Básicamente dos cosas. Digo, que te permite notarlo, ¿no? Una es, empiezas a hablar todo atropellado, ¿no? Esa es la primera de las condiciones cuando alguien está bajo los influjos del alcohol. Pues mira, lo que pasa es que hablar es extremadamente complejo. Tu cerebro tiene que estar moviendo los labios, los pulmones, las cuerdas vocales, la lengua, el paladar, posicionándolo entre los dientes. Es una bronca hablar. Es una bronca hablar, es un proceso verdaderamente complejo en términos de nuestro sistema nervioso, muy complejo. El cerebro está mandando y mandando y mandando información a diferentes músculos, ¿verdad? Para poder producir lo que nosotros llamamos hablar. Entonces, es un mecanismo eficiente, pero ahí viene el alcohol. ¿Sabes qué hace el alcohol? Esto, mira, esto. ¿Lo entiendes? Empieza a reducir la mielina. Y entonces, cuando viene el impulso, no es tan eficiente su transmisión. El cerebro lo está mandando a tiempo, pero el impulso está llegando tarde. Y por eso empiezas, ¿sí? Entonces, a eso se debe. Lo mismo pasa, si habrás visto en la tele, porque no creo que tú, ponen a caminar a los borrachos, ¿sí? Es justamente por eso, porque aunque el cerebro mande la información a tiempo, no llega a tiempo a los músculos, y ahí ese desbalanceo, ese falta de coordinación muscular que se tiene cuando se somete al organismo al alcohol. Sí sabes que hay un mecanismo que mata a los individuos que se llama congestión, la congestión alcohólica. ¿Quieres saber qué es la congestión alcohólica en pocas palabras? Esto. Ya no hay mielina. Y entonces el impulso nervioso necesario para que lata el corazón, para que pueda respirar, simplemente ya no llega a destino. No hay manera de que llegue. Y entonces es cuando la gente fallece, ¿sí? Entonces, moraleja, mi recomendación es: no le entres al alcohol, créeme, no es necesario. Dice la gente, es que yo lo controlo. No, no es cierto. Al alcohol
Al alcohol no lo controla nada, más que el mismo alcohol. Entonces la recomendación es, no le entres a esas cosas, ni siquiera para que tus amigos te digan que eres culé y de paquetito. Créeme que se la pasa uno bien padre viendo las ridiculeces que hacen los borrachos. Entonces mejor agárrate una coquita o un buche de agua, todavía más sano, y diviértete como enano de los ridículos que hacen los borrachos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ya para terminar con los borrachos, ¿verdad? La cruda. ¿Qué es la cruda? ¿Qué es la cruda? La cruda es justamente esa falta de mielina. Entonces hay un malestar generalizado en el cuerpo porque los impulsos no están fluyendo de manera eficiente, ¿verdad? Por eso es que el borracho busca consumir chile, busca consumir chile. Fíjate, el menudo, los taquitos grasosos, etcétera, etcétera. Busca consumir chile el borracho. Ah, caray, ¿por qué el chile? Ah, el chile, muchachos, está hecho con una sustancia que se llama ácido capsícico. Y si tú te acuerdas, los ácidos son excelentes electrolitos, ¿verdad? Entonces los ácidos van a favorecer que la mielina se restituya y entonces de esa manera desaparezca. Así que el borracho que te diga, me voy a tomar una cerveza, no mames, o sea, no te va a curar la cerveza. Es al contrario, es reducir todavía más la mielina. Así que ese es un borracho y aparte bruto, ¿no? Pero bueno, me parece que ya hablamos suficiente de borrachos, pero te vuelvo a recomendar, no le entres a la tetera, créeme, no deja nada bueno. Bien, los alcoholes, muchachos, dada esta condición de la que te platico, son muy utilizados, ¿te acuerdas que te dije que eran veneno? Son muy utilizados como antisépticos. Cuando vas a que te ponchen una nacha, lo primero que hacen es con una toronda, un algodoncito pues, un algodoncito con alcohol, te limpian la zona, porque es tan eficiente el veneno que en cuanto lo ponen en la nacha, los microbios que pudiera haber en esa zona ya chuparon faros, ¿verdad? Entonces por eso se utiliza en medicina. Se utiliza también como solvente de medicamentos, ya te había comentado. Se utiliza para la síntesis, para la elaboración de muchos otros compuestos muy complejos en su obtención. En otras palabras, los alcoholes, muchachos, son de una gran utilidad industrial, pero mucho, ¿verdad? Mucho. Bien, se me hace que ya me extendí mucho con los alcoholes y me falta nada más por el día de hoy los éteres, muchachos, los éteres. Los éteres es lo mismo que el alcohol, pero a lo bestia. Aquí, hijo. Sí. Si tienes oportunidad de ver alguna película vieja, los éteres se utilizaban como anestésicos. Imagínate, le ponían un trapo al individuo que iban a meter a cirugía y le echaban unas gotitas de éter. Ándele, mi niño, y con eso tenía para noquearse. ¿Qué tan fuerte será? ¿Qué tan fuerte será? Tú conoces un éter, el metiloximetil, mejor conocido en el bajo mundo como tiner, ¿sí? Cuando la gente lo inhala, le va a producir la misma condición que el alcohol, pero a lo bestia, ¿sí? Entonces, por eso son tan dañinos. Sin embargo, tienen mucha utilidad, sobre todo en la pintura, por esa capacidad de ser solventes orgánicos tan eficientes. Algunos le dicen los solventes orgánicos más eficientes de la naturaleza. Yo tendría mis dudas, pero bueno, esa capacidad que tienen de disolver sustancias orgánicas, los éteres, se utilizan justamente de esa manera. Y en la industria de la pintura, no sé si hayas tenido oportunidad, la pintura de aceite llamada se rebaja con éteres, ¿verdad? Se rebaja con tiner, porque aparte favorece el secado. Ah, caramba, ¿cómo que favorece el secado? Sí,
como su punto de ebullición es tan bajo, nosotros lo olemos así tan fuerte por tanto que hay en el ambiente, por tanto que gasifica. Entonces, cuando se disuelve con la pintura, por ejemplo, y aplicas la pintura, el éter se desprende, ¿verdad? El éter se desprende en su forma gaseosa y permite que la pintura se seque más rápido, ¿entiendes? Entonces, como ves, todos estos son procesos que el ser humano, el hombre, ha ido aprendiendo al momento de trabajar con los compuestos orgánicos y al momento de encontrarles usos. Hay un principio que olvidé comentarte desde el principio, mira, verso sin esfuerzo. Hay un principio que olvidé comentártelo. Es un elemento básico en la química, ¿no? Todo lo que tiene carbono se carboniza. Pues sí, ¿no? Si no tuviera carbono, pues no se carbonizaba. ¿Qué es esto? Se quema. En otras palabras, lo que se quema, muchachos, únicamente son los compuestos orgánicos. Ojo, y el alcohol se quema, y el thinner se quema, el éter, pues. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener esto en cuenta. No esperes que las sustancias estén oscuras para que, digamos, sean de carbono. No. ¿Sí? La estructura tiene que ver con otro tipo de cosas, más que directamente con el color, ¿verdad? Entonces, por el día de hoy, muchachos, vamos a dejarle aquí. Acuérdate, hablamos de alcanos, alquenos, alquinos, alcoholes y éteres. Dios mediante, el día de mañana terminamos el resto de los grupos funcionales así, igualito que hoy. Sencillito, rapidito y muy puntual. Bueno, que es ánimo, ya mero se acaba el semestre, mañana les doy una buena noticia, ¿sale? Tengan buena tarde, hagan su tarea, que va a ser ese cuadro, y adiós.